chicos, estoy en camino a la Confraternidad Internacional Montañista, pero me quise adelantar porque va a ser mañana, pero me quise adelantar y quedarme dormir hoy para que mañana despierte ya esté listo en el volcán para la confraternidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Llevar el mensaje de los objetivos del desarrollo sostenible a todo para tener una montaña más limpia en muchos años. Así que acompáñenme en este viaje. Papá, cubra. La tradición dice que no hay una buena visita a la montaña si no hay quesadillas. Puede ser antes o después, o antes y después, o antes o durante y después. Habemos quesadilla. Está caliente. Hola chicos, llegamos al Parque Nacional Ixtapopo. Estamos en el paraje conocido como Paso de Cordés. Ahora lo que tenemos que hacer es registrarnos para llevar una buena práctica de montaña y poder quedarnos a dormir 3 días en esta montaña. Ahí está el volcán Iztaccíhuatl. ¿Pueden ver su cara? Pues vamos a entrar a registrarnos. Una buena práctica de montaña es realizar su registro por seguridad de todos. Y una vez que les hayan llegado su registro, pueden ingresar al Parque Nacional. Ahora vamos. Pues ya estamos un poco más arriba del volcán. Ya pasamos la cabaña en donde ya los registramos y estamos directo a la zona en donde vamos a armar nuestra campaña. Ya llegamos al lugar en donde vamos a montar el campamento y justo estamos en lo de montar el campamento. Recuerden, tienen que estar lo más limpios posibles en sus campamentos. Papá, vamos a ver el atardecer. Sí, corre. Vamos a ver el atardecer. Es por lo que vale la pena cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y hacer un campamento sostenible para conservar esto. Por esto es por lo que luchamos, por conservar nuestra tierra, nuestra montaña. Y chicos, vamos. Que hagamos el campamento antes que ¿qué? Que baje más la temperatura. Ok, vamos rápido. Vamos, monta rápido. Ya sabes cómo. Ya está, no, te falta un momento porque está muy arriba. ¿Me ayudarías, papá? Claro, con gusto. Ya, ¿no? 5 horas después. Hola chicos, yo llego el día de la confraternidad. Estoy ahorita en la casa, en mi casa de acampar y ya voy a salir. Fue una noche tranquila, no hubo mucho frío, pero sí me dio frío y me desperté a medianoche. Buenos días. Nos despertamos muy temprano para poder hacer las actividades de la confraternidad. Aquí se van a reunir muchos compañeros de Socorro Alpino, de Cruz Roja, grupos de montañistas, muchas personas que disfrutan la montaña. Lo importante es que todos seamos respetuosos, que no ensuciemos la montaña. Eso da asco. Esto es lo que les digo, chicos, esto es lo que no se debe hacer. Por eso, si algún día vienen aquí a acampar y les dan un papelito, por favor, pónganse atentos porque ahí dice no tirar latas, no tirar basura. Y la gente se lo dieron y no lo respeta las reglas. Por eso necesitamos sentido común.
fotos. Aunque no es nuestra basura, la vamos a recoger, porque aunque no es nuestra basura, sí es nuestro planeta. Ahí, aquí estos, mira. Esos que están ahí. En esta zona vamos a poner un módulo de explicación de los objetivos del desarrollo sostenible. Sabemos que hay muchas personas que aún no los conocen. Estamos casi a la mitad de esta década de acción. Por eso tenemos que hacer que muchos más los conozcan. Chicos, cuando vayan a las montañas, nunca hagan fogatas. Mejor usen una bomba de gas portátil, lo que genere menos dióxido de carbono. Tres horas después. Hola chicos, la meta de hoy es que mucha gente que viene a la confraternidad sepa que son los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno. Y eso es lo que venimos a promover. Le vamos a dar pines a la gente que decida actuar ya, como los pines que yo tengo. Hola chicos, estamos en el redondel, en el volcán Iztaccíhuatl. Todos los grupos de montañas ya están listos para la Confraternidad Internacional Montañista. Miren chicos, llegaron los de Socorro Alpino, llegaron bomberos, llegaron los de Cruz Roja. Todos ellos también trabajan para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Hola chicos, estamos en el Iztaccíhuatl con los compañeros de Cruz Roja. Nuestro amigo William nos va a dar más información de por qué es tan importante cumplir los objetivos de los desarrollos sostenibles. Con gusto, Nikki. Los objetivos de desarrollo sostenible son, ¿cómo decírtelo? Yo creo que sería algo bueno que podríamos empezar a hacer, o que deberíamos de haber empezado a hacer hace mucho, para dejarle algo mejor a esta generación que nos viene. Prestarle atención a lo que nos rodea, podríamos ayudar a tener una vida mejor más adelante, y sobre todo dejarle algo mejor a ellos, porque ellos ya nos empujan y se van a quedar con todo lo bueno o malo que hagamos nosotros. Gracias William por compartirnos un poco de lo que sabes. Por eso chicos es muy importante cuidar la montaña y todo lo que los rodea. Juntos podemos lograr un mundo más pacífico, más bonito, más sano, más limpio. Para eso necesitamos sentido común, chicos. Chicos, cuando vean estas flores, no las arranquen. Es muy malo que las arranquen porque se pueden perder las semillas que podrían vivir aquí. Si lo dejamos vivir en paz en su entorno, estamos cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible. Simplemente admírenlas, que ellas. En nuestro paso por la montaña, nos sorprende ver que hay muchísimos desechos, muchísimos excrementos humanos y también papel higiénico tirado por todos lados. Es increíble que la comunidad que acude a estas montañas aún no tome conciencia del impacto que tiene dejar nuestros desechos en el ambiente, en el ecosistema. Es necesario que tomemos conciencia de esta grave situación y dejemos de hacerlo, porque esto afecta a todos los
pobladores de las comunidades cercanas al volcán, ya que estos papeles y estos desechos pueden contaminar los escurrimientos de agua que llegan a estas comunidades. Es necesario que dejemos de hacerlo, que nos llevemos los desechos y que dejemos la montaña más limpia de como la encontramos. A la mañana siguiente, Chicos, la montaña es un muy buen lugar para entender de qué se trata la vida. La vida se trata de servicio. Por ejemplo, la montaña nos impacta a nosotros, los oxígeno, los agua y los alimentos. Entonces seamos como las montañas, seamos como todos, cuidemos a la montaña y respetemos la vida. Hola chicos, estamos en La Joyita y vamos a subir un poco solo para hacer una celebración de la Confraternidad Internacional Montañista. ¿Y saben qué significa eso? Que todos tenemos que estar unidos para conservar la montaña y cuidarnos entre nosotros. Recuerden chicos, lo que necesita este mundo para salvarse es sentido común. Bueno, pues no se diga más y acompáñenme chicos. Chicos, una de las mejores prácticas en montaña es no dejar huella. Si tal vez te traen chocolates o provisiones para comer, no las tiren, recógenlas, no se van a ir solas. Hola chicos, ya estamos más lejos del campamento y aquí están unos otros compañeros de Socorro Alpino. Chicos, voy a agarrar mi lomo interior. Otra. Chicos, si vienen aquí, denos un minuto para contemplar ese paisaje. Y quiero contarles algo. ¿Cómo dijiste? Es la ruta de Boca de Tiburón. Por eso, pero ¿cómo era? Sigues el camino que baja Sí, y luego encuentras un árbol. sí, Por ese árbol, imagínate una línea recta que sube sí. y ahí vas a ver esa roca que tiene un huequito negro. Esa es la boca del tiburón. La montaña. Toda la montaña está conectada entre sí y tú estás conectado con la montaña. Cualquier cosa que afectes en ese sistema afecta a todos. ¿Te doy un ejemplo? Mira, si un día llegas y haces caca aquí, puede venir un zorrito o un teporingo, se come tu caca, después se enferma, va con sus hijitos mueren de la misma enfermedad porque comieron tu caca. Entonces, eso afectaría al ecosistema. Un pequeño zorrito que come teporingos ya no tendría comida, entonces moriría. Y si no hay zorritos que que polinicen con su caca, Papá, todos morirían. papá, cuando dices zorrito, me da ternura. Chicos, miren, ahí están nuestros compañeros de Socorro Alpino. Ahí están listos para poder hacer sus deberes. Subieron, por ejemplo, a hacer un rescate, un salvamento. Ellos están listos. Y quiero decirles otras cosas. Allá pueden ver una roca triangular. Esa es la roca de Tiburón. La montaña los ayudaron por sus propios límites. No se rindan. Ellos por lo que no deben arrancar las flores. Por eso no deben arrancarlas, chicos. Esa es el hábitat de muchos insectos. Ellos polinizan y si no hay plantas se van a ir. Si alguna de ustedes a veces cortaba estas plantas, ya no lo haga. Hola chicos, estamos en el primer portillo con los compañeros de Socorro Alpino y ellos nos van a dar 3 recomendaciones
ideas para hacer montañismo sostenible. Ellos son nuestros compañeros, se van a presentar. Muy bien, hola, soy Erika. Ronin. Hola, ¿qué tal? Soy Judith. Soy Keila. Ellos nos van a decir 4 ideas para hacer montañismo sostenible. Pongan atención y los estaré viendo que lo cumplan. Por favor, no dejen residuos de baño cuando vengan a la montaña y no traigan a perros, por favor. Carguen su propia comida, no traigan comida en envases desechables o que pueden dejar. Segunda, su agua no la traigan en las botellas de PET. Compren sus propios recipientes para que los puedan reciclar y puedan hacer esto más divertido. No dejar residuos sólidos, si van al baño mujeres, llevarse sus residuos orgánicos, toallas sanitarias, papel de baño. Siempre que vengan a la montaña, si ven basura, hay que bajarla y también su misma basura que generen, siempre hay que bajarla, no hay que dejar basura aquí en la montaña. Cuídenla. Por favor, si vienen a la montaña, sigan los caminos marcados, no hagan grafitis ni dejen huella. Esas fueron algunas recomendaciones. Vamos a continuar con nuestro recorrido. La vida es más divertida con montaña y sustentabilidad. Patrulla 10, Nicky Maker. Chicos, el descenso puede ser lo más peligroso de una bajada a la montaña, pero tranquilos, a mí me gusta lo peligroso. Pero aún así, tengan cuidado, no es una competencia. Eso es justo de lo que les hablamos, eso es lo peor que pueden hacer. Si algún día les anda de la popó en el volcán, por favor recojan la popó. Sus excrementos no los dejen en aire libre porque pueden matar a muchos animales. Chicos, terminó esta confraternidad y logramos llevar las informaciones de los ODS de muchas personas. Espero que les haya gustado este video. Síganme para más aventuras. Nicky Maker. Nicky Maker.